Han pasado más de 100 años desde que la trágica noche, que se grabó para siempre en la historia, culminó con el hundimiento del legendario transatlántico Titanic. Y aún hoy, cuando la mayoría de las personas recuerdan esa catástrofe, los relatos y testimonios de quienes sobrevivieron a esa terrible noche fatídica siguen provocando escalofríos. En la conciencia colectiva se ha establecido la opinión de que el principal culpable de la tragedia fue la colisión con un iceberg. Sin embargo, entre los testigos presenciales, aquellos que sintieron personalmente toda la fuerza de la catástrofe, se han conservado relatos que apuntan a algo mucho más siniestro y enigmático. ¿Qué pasaría si estas historias contuvieran algo más que una simple colisión con una barrera de hielo? ¿Y si el iceberg solo fuera una conveniente cobertura para un misterio más oscuro, oculto tras el velo de la versión oficial? En este video, nos embarcaremos juntos en los profundos recuerdos de los sobrevivientes. Exploraremos diversas teorías de conspiración e intentaremos desvelar secretos olvidados y ocultos durante mucho tiempo, relacionados con el trágico final de este legendario barco. Prepárense para escuchar una historia que difiere sustancialmente de la que normalmente se cuenta. Han pasado más de 6 décadas desde aquella helada noche del 20 de abril de 1912. Un veterano de ese terrible evento, miembro de la tripulación del Titanic, llamado Frank Pantis, apenas podía contener las lágrimas al relatar lo vivido. Este hombre era asistente del tesorero, una persona entrenada para actuar con calma y organización incluso en los momentos más críticos. Sus habilidades y experiencia debían ayudar en situaciones difíciles. Sin embargo, nada de eso pudo prepararlo para los horrores que enfrentó esa noche y para los recuerdos que lo persiguieron el resto de su vida. Antes de pasar a la parte principal de nuestro relato, nos gustaría pedirles un pequeño apoyo. El apoyo en forma de atención, comprensión y tal vez alguna respuesta interna será para nosotros la mejor recompensa por esta historia. En sus recuerdos, subrayaba repetidamente que esa noche no hubo ningún golpe fuerte o colisión violenta, como se suele pensar. En un documental del canal BBC, emitido en 1979, decía: «Fue como si de repente pisaras el freno en un coche. Y de hecho, el barco simplemente se detuvo. No hubo estruendo ensordecedor, ni golpe potente, ni daños visibles. Durante mucho tiempo, todos creyeron que el Titanic chocó con el iceberg con una fuerza increíble que literalmente lo partió en dos. Pero para quienes estaban a bordo, las sensaciones fueron muy diferentes. Decían que no hubo sacudida brusca, ni estruendo de metal, ni sonido de hielo rompiéndose. Todo sucedió muy silenciosamente, como si el barco se hubiera detenido de repente. Y lo único que quedaba era la sensación de una parada espeluznante y extraña que no debería haber ocurrido. Esa noche, el asistente del tesorero estaba en su camarote. Abrió el ojo de buey y miró hacia afuera. El cielo estaba despejado, sin nubes. Las estrellas brillaban intensamente sobre el mar tranquilo. No notó nada inusual, ni señales de peligro inminente, ni indicios de problemas. No escuchó pánico ni alarma. Tampoco encontró ningún daño visible en el casco del barco. Y sin embargo, a pesar de la aparente integridad y calma, el barco, que se consideraba una maravilla de la ingeniería insumergible, se detuvo repentinamente en medio del océano Atlántico. Algo estaba claramente mal, pero nadie podía entender qué exactamente. Poco después, el capitán dio la orden de descender a las cubiertas inferiores y prepararse para el rescate. Frank Pantis fue enviado a buscar galletas para los botes salvavidas. Cuando regresó, vio que el Titanic ya se había inclinado peligrosamente hacia un lado. Comenzó el caos. La gente se apresuraba hacia los medios de salvamento. El pánico se apoderó de todo el barco. Muchos sobrevivientes, que dieron sus testimonios durante las audiencias en el Senado de los Estados Unidos, impresionaron por la similitud de sus relatos. Hablaron de que no hubo una colisión poderosa o explosión, como se podría suponer dadas las dimensiones de la tragedia. En cambio, sus testimonios recordaban vibraciones sutiles, un pánico silencioso que se apoderó de las personas en los últimos minutos, y sonidos extraños, apenas perceptibles, que resonaban dentro del barco, como si algo lo estuviera destruyendo lenta, pero inexorablemente desde dentro. La pregunta que inevitablemente surgía entre los oyentes era:
¿Qué iceberg misterioso podría causar tales daños para que se produjeran explosiones dentro del barco? La explicación oficial se reducía a que dentro del barco se produjo una ruptura de tuberías de vapor o calderas que estaban bajo alta presión. Sin embargo, ninguno de los testigos pudo confirmar esto con absoluta certeza, ya que no se encontraron pruebas directas o daños evidentes que indicaran una explosión o un fuerte trauma externo. Esta falta de signos externos evidentes de colisión o explosión hacía la situación aún más misteriosa y alimentaba diversas teorías de conspiración que existieron y se desarrollaron durante décadas. Si no hubo una colisión evidente con un iceberg, ¿qué podría haber causado tales daños? ¿Fueron, por ejemplo, remaches baratos y mal asegurados? ¿O un metal débil del que estaba hecho el casco del barco? Quizás la causa fue un incendio latente dentro del casco que duró varios días y debilitó gradualmente la estructura del barco desde dentro. O tal vez se trataba de acciones deliberadas, algo que fue cuidadosamente planeado y hecho para parecer un accidente, pero ejecutado con precisión mortal para quienes estaban dentro. ¿Y qué hay del misterioso reflector visto desde los botes salvavidas? La luz que muchos vieron y tomaron como un rayo salvador parecía ser una señal o un faro que indicaba alguna ayuda. Pero si otro barco realmente estaba lo suficientemente cerca como para ser visto, ¿por qué no acudió en ayuda? ¿Fue una oportunidad perdida o, por el contrario, ese barco no estaba destinado al rescate, sino que desempeñaba el papel de observador o puesto de vigilancia? En estas preguntas se esconde otro enigma. Frank Pentis nunca afirmó tener todas las respuestas, pero sus recuerdos y relatos ofrecen algo más que simples conjeturas. Hacen reflexionar, generan dudas que aún flotan en los fríos vientos del Atlántico un siglo después. Pero si el iceberg no fue la verdadera causa de la tragedia, entonces, ¿qué sucedió realmente? Una de las teorías más populares y controvertidas está relacionada con el fuego, el engaño y la ocultación de la verdad que continuó durante décadas. Comienza con la suposición de la existencia de un barco que en realidad no estaba allí. Esta teoría se considera una de las más convincentes y al mismo tiempo de las más controvertidas en la historia de la navegación. ¿Y si el barco que se hundió en 1912 no fue el Titanic? Según esta versión, conocida como la teoría del intercambio del Olympic, se supone que uno de los barcos, que se parecía mucho al Titanic, era el transatlántico Olympic, que fue intencionadamente disfrazado como el famoso barco y luego utilizado en un esquema complejo de fraude de seguros. Esta idea suena como una conspiración loca, de la que se susurra en foros y documentales. Pero para entender por qué ganó tanta popularidad, es necesario considerar las circunstancias que llevaron al trágico viaje. El transatlántico Olympic fue botado un año antes que el Titanic y era muy similar en su diseño. Sin embargo, en septiembre de 1911, el Olympic chocó con el buque de guerra británico Hawke. Este incidente perforó el costado del Olympic y causó serios daños. Mientras la construcción del verdadero Titanic aún continuaba, estaba planeado que zarpara bajo el nombre de Olympic. La idea principal de este esquema era hundir intencionadamente el barco dañado, culpar al accidente y obtener grandes compensaciones de seguros. Esta versión de los eventos atrae a muchos partidarios que señalan una serie de supuestas pruebas que respaldan su teoría. La más conocida está relacionada con el número de ojos de buey en el barco. Según los planos originales del Titanic, en un lado de la cubierta delantera debía haber 14 ojos de buey, mientras que el Olympic ya tenía 16. Cuando el barco zarpó en su primer viaje, las fotos muestran que tenía precisamente 16 ojos de buey, como el Olympic. Este hecho parece una coincidencia que los defensores de la teoría consideran sospechosa, ya que algunos afirman que no es casualidad. Además, señalan las diferencias en el diseño interior de los barcos, el extraño comportamiento de la tripulación y el hecho de que antes del primer viaje del Titanic, el barco pasó por una revisión final durante toda una semana. Algunos creen que este periodo podría haber sido utilizado para reemplazar el barco, lo que confirmaría la teoría del intercambio. Lo que genera aún más dudas entre los partidarios de la teoría es el hecho de que el financiero John D. Morgan, propietario de la International Mercantile Marine Company, que controlaba White Star Line,
Había reservado una lujosa suite privada en el primer viaje del Titanic. Canceló su viaje en el último momento, alegando mala salud, pero luego fue visto descansando en un balneario francés. ¿Por qué el principal organizador de la construcción del barco decidió no participar en el viaje, a menos que supiera de antemano que algo iba a salir muy mal? Este misterio solo aumenta las sospechas. Sin embargo, los críticos de esta teoría la refutan rápidamente. Historiadores marítimos como Garrett Russell y Ken Litton afirman que realizar un intercambio de barcos a gran escala en menos de 2 semanas es prácticamente imposible. Aunque los dos barcos eran muy similares en apariencia, tenían diferencias significativas, diferentes distribuciones interiores, sistemas mecánicos y números de serie grabados en toda la estructura. Llevar a cabo tal intercambio requeriría una enorme cantidad de trabajo, estricta confidencialidad y la cooperación coordinada de cientos de trabajadores y oficiales, sin que nadie revelara el secreto, incluso después de un siglo. Además, otro argumento serio contra esta versión es el cálculo del seguro. El Titanic estaba asegurado por una cantidad menor que su costo de construcción. Si el objetivo era solo obtener ganancias, el intercambio del barco no tendría sentido. Y cuando en 1985 se encontraron los restos del barco, identificándolo como el Titanic, se confirmó que era este barco el que yacía en el fondo del océano. Sin embargo, la idea de un barco intercambiado sigue atrayendo a muchos, ya que juega con nuestra curiosidad por los misterios ocultos tras puertas cerradas, nuestra inclinación a la sospecha y la desconfianza hacia la versión oficial. Estimula la imaginación, porque si alguien estaba dispuesto a hundir un barco por dinero, ¿qué otros motivos ocultos podrían haber detrás de esto? ¿Podría haber habido un peligro latente dentro del propio Titanic del que nadie sabía? ¿Una amenaza que podría haber llevado a la catástrofe mucho antes de la colisión con el hielo o el sabotaje? Tal vez dentro de este gigantesco barco ya se escondía un peligro invisible que podría estallar en el momento más inoportuno, dejando a todos indefensos y ciegos ante la catástrofe inminente. Entre los muchos pasajeros que se encontraban a bordo del Titanic, había una persona cuyo nombre todavía provoca debates entre los especialistas interesados en fenómenos paranormales. Este es William Stead, un respetado periodista y editor británico, conocido por su pasión por lo sobrenatural y los misterios místicos. En aquellos tiempos, cuando muchas personas se embarcaban en viajes en barcos para encontrar nuevas oportunidades, experimentar el lujo o comenzar una nueva vida, surgió una historia que quedó grabada en la memoria de los oyentes como algo espeluznante e inexplicable. Este hombre, llamado Stead, trajo a bordo del barco una leyenda inquietante y sombría, un relato sobre una antigua momia a la que se le atribuía no solo un poder místico, sino también una maldición mortal. Sus historias sobre la enigmática reliquia, que él afirmaba con seguridad que formaba parte de antiguos rituales y misterios místicos, no sonaban como un simple cuento o fantasía. Stead creía sinceramente que en el barco había algo que podía dañar o incluso destruir a todos los que tocaran esta antigua reliquia. Y esta creencia adquirió un matiz especialmente siniestro solo unos días después de zarpar, cuando se supo que sus suposiciones podrían no ser simplemente fruto de la imaginación, sino un peligro real. Según este hombre, el objeto de su miedo era la tapa de un sarcófago que, según él, pertenecía a una sacerdotisa suprema del antiguo Egipto. Afirmaba que esta tapa no era solo parte de una tumba, sino un artefacto desenterrado en Egipto y que había caído en manos de coleccionistas. Según la leyenda, esta tapa tenía el poder de traer muerte y desgracia a todos los que se atrevieran a tocarla. Durante mucho tiempo antes del viaje del Titanic, en el Museo Británico donde se decía que se guardaba esta enigmática reliquia, ocurrieron eventos extraños e inexplicables. Los guardias encargados de la seguridad de las exhibiciones renunciaban repentinamente. Muchos de ellos se enfermaban en circunstancias misteriosas. Algunos cuidadores, incluso sin haber tocado el objeto, enfermaban y morían. Un periodista que se atrevió a tomar la tapa en sus manos murió en circunstancias muy misteriosas. Estos casos no dejaban dudas entre aquellos que creían en el poder místico del artefacto. Según ellos, era la fuente del caos y las desgracias que asolaban Londres. Stead, por su parte,
Estaba convencido de que esta momia no era solo una antigua reliquia, sino la clave de una serie de desastres, que de alguna manera había llegado al museo y que era la causa de todas las desgracias que ocurrían en la ciudad. Contaba que el artefacto había sido vendido a un rico estadounidense que insistió en transportar la momia a Nueva York para mostrarla en el Nuevo Mundo. Este hombre, según Steed, estaba seguro de que el objeto maldito ya había dejado un rastro de muertes y desgracias, y que su viaje a través del Atlántico era solo otra prueba para esta enigmática reliquia. A bordo del Titanic, en aquellos días, los pasajeros escuchaban sus relatos como un entretenimiento fascinante y místico después de la cena. Ninguno de ellos podía prever que, en unos días, estas historias adquirirían un significado completamente diferente. Cuando el barco chocó con un iceberg y comenzó a hundirse, el miedo y el horror se apoderaron de todos, y ya nadie pensaba en las leyendas místicas. Los que intentaban salvarse luchaban por un lugar en los botes salvavidas, bajo un cielo sombrío y estrellado, temblando por el viento helado del Atlántico. Pasaron solo unos días y todo cambió. La tragedia del Titanic se convirtió en una de las catástrofes más horribles y conocidas de la historia. Los medios de comunicación, tan pronto como comenzaron a enterarse de lo sucedido, se aferraron con avidez a cualquier historia que pudiera explicar lo ocurrido. Y por supuesto, no faltaron las menciones de la antigua momia y su supuesto maleficio. Uno de los sobrevivientes, al contar su historia a un reportero de Nueva York, involuntariamente desató una ola de rumores y especulaciones. Pronto, los titulares de los periódicos estaban llenos de informes sobre la maldición de la momia y su papel en la tragedia. El público, conmocionado por la magnitud del desastre y la inimaginable pérdida de cientos de vidas, buscaba cualquier salida, cualquier razón, incluso la más increíble, para explicar lo sucedido. No era un verdadero artefacto de momia, sino más probablemente una tabla funeraria que con el tiempo se convirtió en fuente de espeluznantes rumores y leyendas. Estas historias se arraigaron en la memoria popular gracias a la larga tradición del folclore imperial y los mitos que parecían avivarse durante siglos. ¿Por qué tanta gente creyó en una historia tan enigmática y mística, a pesar de los hechos evidentes? Tal vez la razón era que la explicación real de la tragedia, como la colisión con un iceberg, el fallo en los protocolos de seguridad o la arrogancia del capitán, seguro de la insumergibilidad del barco, parecía demasiado prosaica y mundana para justificar una pérdida tan profunda y devastadora. En tales circunstancias, la maldición de la momia o las reliquias antiguas ofrecían algo diferente, algo cósmico e inasible que prometía una retribución desde lo alto. Esta versión sugería que la catástrofe no fue un accidente, sino que tenía causas más profundas relacionadas con la violación de prohibiciones sagradas o maldiciones impuestas por tradiciones centenarias. Dentro de esta teoría, se pensaba que el Titanic, símbolo de lujo, riqueza y poder del imperio, fue castigado por violar estos límites sagrados, por la soberbia y la autoconfianza del hombre que se atrevió a llamar a su barco insumergible. Sin embargo, a pesar del aterrador y místico matiz de esta historia, detrás de escena ocurrían eventos que resultaron ser mucho más tangibles y reales. Allí actuaba una fuerza, no basada en maldiciones antiguas, sino en ambiciones modernas y sed de poder. La siguiente persona de la que hablaremos no llevaba consigo ninguna reliquia ni artefacto mágico. Llevaba consigo influencia, poderosa y a veces oculta, capaz de cambiar los destinos de naciones enteras y épocas. Y algunos creen que fue él quien, utilizando su poder e influencia, buscó cambiar el curso de la historia, influir en el destino del mundo. Cuando el Titanic se hundió en 1912, este evento dejó de ser una simple tragedia marítima. Para algunos, se convirtió en el elemento central de una teoría de conspiración más oscura y poderosa, que afirmaba que la catástrofe no fue accidental. Según ellos, fue un paso cuidadosamente planificado y calculado, destinado a abrir el camino para una de las estructuras financieras más influyentes del mundo, el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En el centro de este complejo esquema estaba un hombre, J.P. Morgan, o como lo llamaban, John Pierpont. Morgan no era un simple empresario. A principios del siglo XX,
se convirtió en una de las figuras más influyentes en las finanzas estadounidenses, gestionando toda una red de industrias: la siderurgia, el transporte ferroviario, la energía eléctrica y la navegación. Su estricto control sobre los flujos económicos del país le valió el apodo de Napoleón de Wall Street. También tenía un paquete de acciones mayoritario en la compañía White Star Line, la cual poseía el Titanic. Cuando se preparaba el primer viaje de este legendario barco, Morgan, según se informó, reservó para sí mismo un lujoso camarote con una cubierta de paseo privada y soportes especiales para cigarros. Incluso estuvo presente en el lanzamiento del Titanic al agua en 1911, alabando públicamente el barco como un símbolo de progreso, lujo y tecnología moderna. Sin embargo, para gran sorpresa de todos, Morgan canceló repentinamente su participación en el último momento. En el último minuto, decidió tomarse unos días de descanso en un balneario en un resort francés, donde, según los informes, disfrutó de largos masajes y baños de azufre. A muchos les pareció muy extraño, ya que el evento era importante y él mismo estaba muy interesado en este viaje. Para los partidarios de las teorías de conspiración, esto marcó el comienzo de una nueva versión que lo vinculaba con esta tragedia. Morgan no fue el único gran jugador relacionado con el destino del Titanic. Entre sus oponentes, que también jugaron su papel en la creación de un sistema bancario estadounidense centralizado, había tres influyentes. Las tres personalidades en cuestión eran bien conocidas por su firme y feroz oposición al poder bancario centralizado, que en ese momento se estaba fortaleciendo y expandiendo rápidamente. Algunos historiadores y defensores de las teorías de conspiración afirman que estas personas tenían suficientes recursos, así como influencia y conexiones, para retrasar o incluso frustrar por completo la creación del sistema de la Reserva Federal, que estaba destinado a convertirse en la principal herramienta de control sobre la economía nacional. En diciembre de 1913, poco más de un año después del trágico hundimiento del barco Titanic, se aprobó una ley que dio inicio al funcionamiento del sistema de la Reserva Federal. Esta ley efectivamente otorgó a las poderosas élites financieras, como la familia Morgan, así como a otros banqueros influyentes, el tipo de control centralizado que habían buscado durante tanto tiempo. Para los partidarios de la teoría de conspiración, este momento parece especialmente conveniente. Ven en ello la evidencia de un esquema planificado. Aseguran que la tragedia del Titanic fue una herramienta de asesinato económico cuidadosamente planificada y que detrás de escena estaban personas como JP Morgan, tirando de los hilos para llevar a cabo sus oscuros planes. Creen que el objetivo era eliminar la oposición, enterrar cualquier evidencia en el océano, en el Atlántico, y reestructurar completamente el mundo financiero a su antojo y deseo. Por supuesto, los críticos y escépticos rápidamente señalan las fallas de esta teoría. No hay pruebas definitivas y convincentes de que cualquiera de los tres hombres a bordo de ese desafortunado barco tuviera la capacidad de detener o influir en la creación del sistema de la Reserva Federal. Del mismo modo, no hay evidencia de una conexión directa de Morgan con esta conspiración. Sus posibles cambios de planes podrían haber sido motivados por consideraciones personales o el resultado de compromisos de última hora. La idea de que una de las catástrofes marítimas más sangrientas de la historia fue escenificada específicamente para lograr ciertos objetivos parece excesiva e improbable para muchos. Sin embargo, a pesar de esto, las sospechas persisten. El hecho de que el imperio financiero de Morgan se construyó sobre decisiones audaces, a menudo despiadadas, solo refuerza estas dudas. Era un hombre que miraba al futuro y no temía tomar pasos arriesgados, incluyendo el uso de personas influyentes para asegurar control y poder. En el contexto de una economía mundial cambiante, donde la riqueza se creaba y se perdía en un abrir y cerrar de ojos, tales ideas parecían bastante justificadas. Y aunque no hay pruebas sólidas de que JP Morgan y su círculo pudieran haber organizado la desaparición del Titanic para fortalecer su legado y deshacerse de la oposición, esta teoría sigue despertando interés. Es como un susurro que con cada nuevo detalle encontrado y cada coincidencia se hace más fuerte. Si Morgan no necesitaba un iceberg para eliminar a sus enemigos,
¿Qué pasaría si ese iceberg nunca existió? En esta dirección expresó sus pensamientos un experto naval, afirmando que la causa de la desaparición del Titanic no era el choque con una pared de hielo. Cree que la verdadera causa radica en un peligro oculto, en los campos de hielo a la deriva multimillonarios que se encontraban en las latitudes por las que navegaba el barco. Estos campos de hielo eran enormes, planos, casi sin cima, y muy difíciles de distinguir, ya que a simple vista parecían un mar tranquilo, cubierto de niebla y aire frío. A diferencia de la imagen de la dramática cima blanca de un iceberg, que en la oscuridad parece siniestra e impredecible, según el capitán Collins, estos hielos eran invisibles y se escondían bajo la superficie del agua tranquila. El capitán Collins no era un simple teórico. Tenía años de experiencia práctica en la navegación en las aguas heladas del Ártico y la Antártida. Conocía bien cómo se comporta el hielo en estas condiciones y podía afirmar con confianza que la tragedia del Titanic podría no haber ocurrido por una colisión con un iceberg repentino, sino debido a que el barco formaba parte de un servicio británico especializado que se dedicaba al estudio del hielo marino y su impacto en los barcos. Esta experiencia permitió a Collins dar los primeros pasos en la investigación de uno de los momentos más enigmáticos y controvertidos relacionados con el naufragio del Titanic. Decidió recurrir a los informes de los sobrevivientes para comprender qué sucedió en las últimas horas de vida de este gigantesco transatlántico. Un estudio minucioso de estos testimonios reveló una inconsistencia sorprendente y bastante extraña. Las personas, testigos de los eventos, daban descripciones tan diferentes del iceberg que daba la impresión de que se trataba de dos objetos completamente distintos. Algunos decían que era alto, alcanzando aproximadamente 60 pies de altura, lo que correspondería a la imagen clásica de un gigantesco y aterrador gigante de hielo. Otros, entre ellos el cuarto oficial llamado Joseph Boxhall, afirmaban que el iceberg era apenas visible, solo un poco por encima del nivel del agua. ¿Cómo era posible que tantos marineros bien preparados y miembros profesionales de la tripulación pudieran ver y describir el mismo objeto de manera tan diferente? ¿Cuál era la razón? Collins llegó a la conclusión de que la respuesta se ocultaba en un fenómeno conocido como superrefracción, un efecto óptico que puede distorsionar la percepción en condiciones de frío intenso y bajas temperaturas. En tales condiciones, la superficie del agua está cubierta por una fina capa de hielo, y hasta pequeños cambios en la temperatura o las condiciones atmosféricas pueden hacer que la capa de hielo en la superficie del agua parezca mucho más alta o, por el contrario, desaparezca de la vista. A veces podía parpadear de manera extraña, creando la ilusión de que el objeto, el iceberg, estaba muy cerca, aunque en realidad estaba mucho más lejos. Como resultado, una persona podía percibir el iceberg como una enorme montaña de hielo, mientras que otra lo veía como un campo de hielo plano, casi a nivel del agua. Esta teoría encajaba perfectamente con los relatos de la tripulación que se encontraba en el área del Nido de Cuervos, como se llamaba el puesto de observación en la cubierta superior. Allí describían una neblina blanca que se extendía por el horizonte, que según Collins no era niebla en absoluto, sino una densa cortina de hielo marino plano, como un campo minado, extendido en el camino del Titanic. Este hielo creaba la sensación de un obstáculo que impedía determinar con precisión la distancia al iceberg, pero el aspecto más audaz y quizás más controvertido de la teoría de Collins fue su intento de explicar lo sucedido mediante efectos físicos, en particular el efecto Bergy. Este concepto sugiere que si el barco realmente hubiera chocado con un enorme iceberg inmóvil a toda velocidad, el desplazamiento del agua en tal colisión habría causado una especie de succión ascendente. Tal efecto, según las leyes de la física, podría haber provocado que el iceberg, al enfrentarse a esta corriente ascendente, se volcara, se partiera o se desplazara. Además, tal colisión no podría haber terminado con el bloque de hielo deslizándose suavemente a lo largo del costado del barco, permaneciendo intacto. Y lo más importante, si el barco realmente hubiera chocado con un iceberg de tal tamaño a gran velocidad, la ruptura del casco habría sido instantánea y el barco se habría hundido en cuestión de minutos. De hecho, tenemos evidencia de que el Titanic permaneció a flote
casi 2 horas y media después de la colisión, antes de hundirse por completo. Esto sugiere que la causa de la tragedia no fue un solo choque poderoso, sino más bien una cadena de daños causados por múltiples colisiones con hielo pequeño. Collins sugirió que el casco del barco fue dañado en varios lugares por el hielo flotante, que gradualmente, como un cuchillo, cortó el metal, creando una serie de pequeñas aberturas. Esto explicaría por qué muchos sobrevivientes escucharon chirridos y rasguños, en lugar de un fuerte crujido característico de un solo golpe poderoso. Además, algunos, como Frank Prentice, hablaron de sonidos similares a explosiones o profundas rupturas estructurales dentro del barco. Esa fatídica noche, cuando el Titanic chocó con el gigante de hielo, surge la pregunta: ¿podría haber habido algo más en este barco que lo hiciera especialmente vulnerable? No solo el impacto del hielo fue la causa de la tragedia, sino también los daños internos que, posiblemente, ya debilitaban su estructura mucho antes de que se acercara al iceberg. Dentro de los enormes almacenes de carbón, ubicados en las entrañas del barco, ardía un incendio del que se sabe por numerosos testimonios, y que había estado ardiendo durante varios días, incluso antes de que el barco saliera del puerto de Southampton. La tripulación, consciente de su existencia, intentaba combatir el fuego utilizando todos los medios posibles para localizar el incendio. Sin embargo, queda abierta la pregunta: ¿qué daño se le hizo al barco cuando aún ardía por dentro? Los incendios en los búnkeres de carbón en los barcos de vapor de la época no eran raros. El carbón utilizado para alimentar los motores a menudo se encendía espontáneamente bajo ciertas condiciones, especialmente bajo alta presión. Pero el incendio en cuestión no era común. Según los datos de archivo, las llamas podrían haber alcanzado tales magnitudes y temperaturas que podrían literalmente derretir o debilitar el armazón metálico del barco. Se considera especialmente peligroso el área que estaba en el lado de estribor, precisamente donde más tarde ocurrió la colisión con el iceberg. Algunos ingenieros sugieren que el incendio podría haber calentado tanto el acero que se volvió más frágil y vulnerable. Como resultado, incluso una pequeña colisión podría haber llevado a una inundación catastrófica del barco. En un intento por detener la propagación del fuego, los fogoneros arrojaban el carbón ardiente directamente a las calderas para apagar las llamas y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de su propagación. La ironía del destino radica en que estas medidas desesperadas para combatir el incendio podrían haber acelerado indirectamente la tragedia. Al aumentar el suministro de combustible a las calderas, podrían haber incrementado la velocidad del barco, a pesar de las numerosas advertencias sobre los peligros de hielo en el camino. Este aumento de velocidad podría haber sido uno de los factores que contribuyeron a la catástrofe. Y si se supone que la estructura del casco ya estaba debilitada por el incendio interno, incluso una colisión menor con un iceberg podría haber sido un golpe fatal, convirtiendo una pequeña grieta en una destrucción irreparable. Hay pruebas fotográficas que respaldan algunas de estas suposiciones. En una de las fotos tomadas antes de zarpar, se puede ver claramente una franja vertical oscura en el casco del barco, precisamente donde se creía que ardía el fuego. Algunos expertos creen que este lugar podría haber sufrido daños por el calor. Sin embargo, también hay escépticos. Por ejemplo, el conocido historiador y experto en el Titanic, Samuel Halpern, ha rechazado públicamente la idea de que el incendio pudiera haber dañado significativamente la estructura del barco. Él sostiene que los compartimentos estancos permanecieron intactos y que el barco era capaz de soportar daños térmicos localizados. En su opinión, la causa del hundimiento fue precisamente la colisión con el iceberg, no el incendio interno. Sin embargo, las dudas persisten. El tiempo y el lugar coinciden, y el comportamiento del barco esa noche, su velocidad, ruidos inusuales, sistemas extrañamente fallidos, todo esto plantea preguntas. ¿Acaso el Titanic estaba condenado no solo por la fuerza de la naturaleza, sino también por los daños internos que él mismo se infligió? ¿Podría un incendio oculto dentro del casco ser un asesino silencioso que preparó el terreno para la tragedia? Y finalmente, surge una pregunta metafórica. ¿No era un símbolo de que el peligro oculto en el interior es a menudo más destructivo que los golpes externos? Tal vez el verdadero incendio
ardía dentro de la sala de máquinas, envolviéndola en una vorágine de fuego que podría consumirlo todo a su paso. Sin embargo, en los niveles más altos de la mente humana, en aquellos que dirigían el destino de este barco, ardía otro fuego, más oculto y poderoso. Era el fervor de la ambición, el orgullo y el deseo de demostrar al mundo entero que el ingenio humano había vencido a la naturaleza, que el hombre finalmente había logrado superar su poder. Este fuego interno exigía decisiones rápidas, la necesidad de avanzar sin demora, a pesar de todos los peligros. El tiempo era limitado, y era necesario mostrar al mundo la magnificencia de la técnica moderna, el lujo y los logros innovadores en el menor tiempo posible. Este fervor, al igual que el primer fuego, también resultó estar fuera de control, y en última instancia podría haber sido igualmente mortal y destructivo. La responsabilidad de lo ocurrido a menudo se atribuye al iceberg, ya que fue él quien causó la tragedia. Pero, ¿y si este iceberg solo fue el punto final en una cadena de eventos que comenzó mucho antes? Tal vez solo fue el último toque, la culminación de un incendio que ya ardía en lo profundo de las ambiciones y errores humanos. La grandeza del Titanic no se limita solo a su acero macizo, remaches y las enormes estructuras de las que estaba compuesto. También son las emociones, los misterios, la memoria y los sentimientos asociados con este barco. La pregunta es si fue el iceberg lo que realmente decidió el destino del Titanic, o si su aparición fue solo parte de una historia mucho más compleja y multifacética. Tal vez hubo sabotaje, incendio, sustitución o algo más siniestro y peligroso. ¿Y tú qué piensas al respecto? ¿Cuál crees que es la verdad? Estaremos encantados de escuchar tu opinión en los comentarios. Si este tema profundo y complicado te ha hecho dudar de lo que antes considerabas obvio, asegúrate de marcarlo con un me gusta y suscribirte para no perderte nuevos materiales. Además, no olvides activar las notificaciones para estar siempre al tanto de las últimas noticias y nuevos episodios. Gracias a todos los que han visto esta historia hasta el final. Tu apoyo, tu me gusta y tu suscripción son muy importantes para nosotros, ya que son ellos los que nos inspiran a crear nuevos materiales interesantes.